Estamos en este preciso instante por grabar el episodio 3 del podcast Frases. con el George. Así que la En dinámica... este episodio el vértigo le corresponde a Mati Tavil. Que no conozco la frase. Acá están viendo el detrás de escena. Aquí está Nix on the Mix haciendo la grabación del audio. Este audio va a salir, pero Sí. increíble realmente. Y ahora nos vamos a concentrar en el episodio, es decir, no vamos a estar interactuando con ustedes en este preciso instante. Vamos a grabarlo, pero dejen sus comentarios y al terminar de grabar el episodio nos vamos a acercar a la cámara y ahí sí vamos a interactuar con ustedes. Exacto. Al terminar el episodio, que será de una media hora, como nos hemos propuesto. Exactamente, así que si están haciéndose una comida por estas Pascuas, disfrutando en familia, con la bobe, con la abuela, pueden disfrutar... Con la nona. Con la nona. Pueden aprovechar para disfrutar este episodio de frases que vamos a grabar en este preciso instante. Exacto. ¿Largamos ya? ¿Ahora empezamos con el episodio o ya empezó el episodio? Y dependiendo cómo lo editemos, eso puede Bueno, pasar. o sea, esto ya me pone como una imprecisión. Ya no sé dónde empecé, o sea... Arrancamos ahora como si fuera nada. Acá están viendo el detrás de escena que estamos por arrancar ahora ya. Y vamos a decir una cosa que nos hemos dado cuenta con Mati Tavil, que en estos episodios se reparte el goce fálico y goce femenino, Eso es verdad. ¿no? O sea, el goce fálico queda del que lleva la frase y el plus de goce queda del que tiene ese vértigo maravilloso de que no sabe con qué se va a encontrar y va a tener que seguir la onda, digamos. En ese caso a mí me tocaría el goce femenino. Hoy te toca. En este caso. Bueno, genial. Creo que Vos sabés que tengo acercate un toque vos más sabés que al mic. tengo una conducta yo que no le digo la frase que voy a llevar, no solo que no la sabes vos, no la sabe nadie. Mirá. He conocido, hay gente que me presionó para que le diga qué frase iba a traer. ¿Te Y yo- extorsionó? ¿Te intentó extorsionar? No ¿O llegaron a solo la extorsión, pero sí a la presión, digamos, de cómo no me vas a decir, ¿no? poniendo en juego la amistad, como yo que soy tu... Exacto, o sea, yo que soy tu amigo, yo que soy tu hermana, te estoy diciendo que me digas la frase y no me la decís. Al menos decime el autor, ¿no? Hermana, a mí me suena que sé quién puede ser que te presionó. Tal vez tengas razón. Bueno, como siempre vamos a leer 2 veces la frase, que tampoco nunca es una frase, son una frase, porque una sola frase debe condensar una cantidad de sentidos muy zarpado para a partir de ahí poder empezar a pensar. Estas son unas frases de quién? De alguien que fue muy importante en mi recorrido intelectual, que es Michel Foucault. Voy a cometer una infidencia, mira. Por favor. Voy a cometer una infidencia. Yo creo que no se lo va a tomar a mal. Vos sabés que Madame Pilnik, alguien muy vinculado a este canal, durante un tiempo se autopercibía como la mujer de Michel Foucault. Ah, ¿sí? Sí, estuvo casada con Foucault. Oh, shit. Wow. Genial. O sea que vamos a ver una frase del ex marido de Madame Pilnik, el marido póstumo. A ver, vamos a ver. Y la frase es la siguiente, ¿no? Es una frase que yo tomé de una entrevista, de esas muchas entrevistas que le hicieron, que yo las tengo publicadas en un volumen de esos muy gruesos que se llama Dit et Écrit, o sea, dichos y escritos, donde se recopilaron, digamos, entrevistas y textos breves de Foucault. Son 2 tomos, yo tengo solo el 1, si alguien me quiere regalar, solo el 2. Si alguien me quiere regalar el 1, no hay ningún problema. Y el entrevistador le pregunta, dice, un trabajo de sí sobre sí. Viste que este es un tema muy de Foucault, del último Foucault, ¿no? El trabajo de sí sobre sí. ¿Puede ser comprendido como una cierta liberación, como un proceso de liberación? Esa es la pregunta que le hacen, ¿no? Uh-huh. ¿El trabajo de sí es un proceso de liberación? Y Foucault responde, dice, yo sería al respecto un poco más prudente. Siempre he sido un poco desconfiado en relación al tema de la liberación. En la medida en que, si no se lo trata con un cierto número de precauciones y dentro de ciertos límites, corre el riesgo de reenviar a la idea de que existe una naturaleza o un fondo humano que ha sido, a partir de un cierto número de procesos históricos,
económicos y sociales, enmascarado, alienado o aprisionado en unos mecanismos y por mecanismos de represión. En esa hipótesis, ¿no? En esa hipótesis que él acaba de enunciar, alcanzaría con hacer soltar esos cerrojos represivos para que el hombre se reconcilie consigo mismo, reencuentre su naturaleza o vuelva a tomar contacto con su origen y restaure una relación plena y positiva consigo mismo. Oh, shit. Creo que es un tema que no puede ser admitido así nomás sin examen. Es muy como... Oh, shit. O sea, ¿cómo vienen los episodios de frases, no? Porque el primero fue... Daniel Mella. Daniel Mella, con quien además tuviste una correspondencia virtual. Daniel Mella estuvo re amoroso, me mandó un mensaje diciendo que le había encantado el episodio, que a mí me súper alegró. Yo había pensado en mandárselo, pero no me animé, pero lo llegó a escuchar. Y tocamos ahí, bueno, un tema denso como era la muerte de un hermano y digamos y la pregunta de si hablar siempre era el lo tema correcto. Es la palabra, ¿no? Si la palabra era siempre lo correcto o cuál era el costo de hablar también. El segundo tocamos el deseo de tener hijos, de paternidad y maternidad. Y acá estamos tocando... ¿Y qué se espera de eso, no? ¿Y cómo te plantás ante eso? Y acá yo creo que vos estás como retrucando, elevando la apuesta a un nivel muy zarpado, que es la pregunta, ahora la vamos a releer, ¿no? Supongo, pero es la pregunta por la libertad en un principio, pero que Foucault retrotrae a la pregunta por la esencia. Exacta, qué buen lector que has sido, qué buen, no sé, como oyente. Pero por vos y por la gente que nos esté escuchando, que escuche el podcast, vuelvo a leer la intervención de las frases, digamos. Por favor. El entrevistador le pregunta si un trabajo sobre sí puede ser comprendido como una cierta liberación, como un proceso de liberación. Y Foucault responde: yo sería al respecto un poco más prudente. Siempre he sido un poco desconfiado en relación al tema de la liberación, en la medida en que, si no se lo trata con un cierto número de precauciones y dentro de ciertos límites, corre el riesgo de reenviar a la idea de que existe una naturaleza o un fondo humano que ha sido, a partir de un cierto número de procesos históricos, económicos y sociales, enmascarado, alienado o aprisionado en unos mecanismos y por unos mecanismos de represión. En esa hipótesis alcanzaría con hacer soltar esos cerrojos represivos para que el hombre se reconcilie consigo mismo, reencuentre su naturaleza o vuelva a tomar contacto con su origen y restaure una relación plena y positiva consigo mismo. Creo que es un tema que no puede ser admitido así nomás, sin examen. Wow. ¿Cuál es tu primera reacción? Me siento un poco abrumado por el tema porque creo que en los temas anteriores, de los capítulos anteriores, tenía un poco más claro cuál es mi posición. Y en esta, francamente, no tengo idea. ¡Qué bueno! Sí. Pero ¿y cuál es tu primera reacción de no posición? A ver, me parece que la posición de Foucault, o digamos la respuesta de Foucault, es súper inteligente porque tranquilamente podría haber respondido a la pregunta del entrevistador sin tocar esta otra pregunta que él plantea, pero él lee que si se tira del hilo por este tema de la liberación, uno tendría que preguntarse liberarse de qué y qué es lo que queda después de la liberación, que se llega como un fondo de cuál es la esencia del humano, y él creo que dice, no creo que sea así, ahora que lo pienso, no sé cuál es la posición de Foucault, no sé si lo deja en una incógnita o dice que no es así. Yo creería, hasta donde entiendo el planteo, que lo que está en juego es cómo pensás al sujeto. Uh-huh. Y cómo pensás la relación del sujeto con... ¿con qué? Porque te diría el otro, pero el problema es que como mucho de nuestro público va a estar muy influido por la lectura de Lacan, el otro puede quedar muy homologado al lenguaje y yo lo estoy pensando de una manera un poco más amplia que el lenguaje. No es solo el lenguaje, es todo lo que te constituye y te produce como sujeto, que para mí es mucho más, no es solo el lenguaje obviamente es muy importante. Uh-huh. Yo leo y por ejemplo y pienso en Rousseau.
¿no? El contrato social, ¿no? ¿Cómo piensa Rousseau? Piensa, hay seres, hay individuos, no sé cuál es la palabra que usa Rousseau, que hacen un contrato, como que la sociedad sería, el individuo estaría previo a la sociedad. Pero me parece que tanto Foucault como desde el psicoanálisis, lo que pensamos es que no hay un previo al lenguaje, un previo a las relaciones de poder, no hay un sujeto que después entra en relaciones de parentesco, en relaciones de clase, en relaciones institucionales, en relaciones de lenguaje, sino que todo eso es lo que te constituye como sujeto. Sí. Que si vos pensás en una liberación en los términos que critica Foucault, estás pensando que hay una esencia de lo humano que la sociedad lo aliena, digamos. Como si hubiese un humano por fuera de esa sociedad que lo constituye. Que en algún punto toca la posición de Freud, porque viste que Freud habla como de las renuncias que tiene que hacer el humano pulsionalmente para adaptarse a la sociedad. En ese sentido, Freud también siempre planteaba como este choque entre las pulsiones y la cultura, como si hubiera algo muy primitivo del humano, algo muy arcaico que son las pulsiones, estos impulsos como originales que después la cultura va moldeando o va prohibiendo o va inhibiendo o llevando para algún lado o para el otro, y que así entra como en la sociedad, en la cultura. Claro, pero yo en esto, digamos, que lo que me evoca este texto, esta respuesta de Foucault, es la potencia enorme que tiene esa otra afirmación freudiana que está en 3 ensayos, que es: no hay objeto para la pulsión. Uh-huh. Lo cual no quiere decir, según yo lo entiendo, que la pulsión no tenga objeto, sino que no tiene un objeto predeterminado, no tiene un objeto natural. Quiere decir que el cachorro humano, o la cachorra humana, o le cachorre humane, llega al mundo, y si no hay otro que lo libidinice y lo violente con sus interpretaciones, diría, y con sus deseos, no, digamos, pues, es la experiencia súper interesante, viste, que de las pocas veces que sea... Del hospitalismo. Claro, o del hospitalismo, o de estos niños que han encontrado salvajes, digamos, que no, como que han sobrevivido, pero fuera de casi de cualquier contexto del otro. No es que ahí hay una sexualidad natural, no hay sexualidad. O sea, claramente la sexualidad no es algo que pueda existir por fuera de todo lo que la constituye, digamos. Si hay una, digamos, no sé, yo no estoy del todo seguro que no haya nada natural en el ser humano. Pero yo claramente tampoco. La sexualidad no es algo natural en el ser humano. O por lo menos atraviesa caminos que no son... no entran en paralelismo con los animales. Es verdad lo que decís de que Freud tiene posturas contrapuestas con esta cuestión de las pulsiones, que a veces plantea como si hubiese impulsos naturales, y también dice como que en realidad no hay un objeto natural para la pulsión, sino que es constituido. Claro. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero tal vez a mí se me ocurre ahora, en este instante estoy pensando que sí. Una manera de conciliar eso es pensar, hay algo natural, digamos, que son las tensiones, los modos, posibilidades de placer o de displacer del cuerpo, ¿no? Que tiene posibilidades que son algunas y no todas, y lo que constituye para alguien objeto erótico. Pero hace falta las dos cosas. O sea, el erotismo es eso que en ese tránsito que yo llamaría Edipo, digamos. Pero lo que pasa es que ahí nos meteríamos en un tema súper complejo y que no sé si da para meternos ahora y en el tiempo que nos hemos propuesto, pero ¿a qué llamaríamos Edipo? Pero que es a través de la divinización de los otros significativos que se constituye un ser libidinal, pero también hace falta un cuerpo, y ese cuerpo, si bien está muy entramado sin duda está absolutamente entramado por la cultura, por el sentido, por las relaciones de poder, por un montón de cuestiones que ahora no me da la cabeza para pensar todas juntas, ahí es donde yo me pregunto si no hay algo natural, porque ese cuerpo es un cuerpo, digamos, yo diría que es natural. Que está, digamos, como... Digamos, eso es complejo, porque ni bien lo pensás, ya poder representarlo no es natural.
Bueno, pero en eso yo estoy completamente de acuerdo con por lo menos tu planteamiento y tu pregunta con respecto a eso, porque a veces yo siento que en el lacanismo o en la transmisión del lacanismo se toma tan a la letra, digamos, la postura de que todo es lenguaje y todo depende del significante, que se olvida capaz esta cuestión de que existe un cuerpo biológico natural real, donde yo por lo menos plantearía la pregunta de, bueno, ¿y por qué, digamos, para que haya un sujeto, como lo entendemos por lo menos como sujeto humano, hace falta un cuerpo humano? ¿Por qué no podría ser un mono, por ejemplo, o otro animal Y bueno, que acceder ahí a viene ese la tipo parte, de claro, subjetividad? ¿Me viene la parte de entendés? naturaleza, porque el cerebro del mono no permite un sujeto Y humano. el mono estamos hablando de un ser que subjetivamente, digamos, es de los más cercanos a nosotros, porque si pensamos animales de otro tipo, no sé, reptiles, por ejemplo, un pájaro, qué sé yo, me parece que está mucho más alejado. Y además iba a plantear esto con respecto a lo que decías, y la pregunta está por la esencia, de que no solo está esta pregunta por el cuerpo, digamos, y por esto que planteás, eh, un argumento me parece que podría ser a favor de que existe cierta esencia del humano, es justamente las patologías mentales, ¿viste? O como habíamos hablado del hospitalismo, por ejemplo. El hecho de que un niño, si no se le habla, si no se le da un lugar simbólico, si no se convierte en el objeto de amor de un gran otro, por ejemplo, que muera, más allá de que esté siendo cuidado en sus necesidades biológicas fundamentales, implicaría que hay una necesidad innata del sujeto humano de ocupar ese lugar para un gran otro. Claro, que si esas condiciones no se dan, no es posible, claro, un sujeto humano. Exacto. O por lo menos que se den, por ejemplo, otras patologías, psicosis o qué sé yo, hablaría sin jerarquizarlo y sin decir como tal cosa es mejor o peor, pero en algún punto, viste, uno podría plantear la pregunta de, ¿no hay como un desarrollo necesario para que el sujeto esté más a gusto, de que pueda gozar más de la vida, por ejemplo, y que ciertas condiciones son necesarias innatamente para el humano? Por ejemplo, que haya sociedades que sean más favorecedoras de que el sujeto pueda gozar más y de que se pueda desarrollar más sanamente. Sanamente sé que es conflictivo lo que estoy diciendo, pero Sí, sí, ¿entendés al punto al pero que estoy apuntando? claro, ahí te encontrás con una complejidad interesante que es que a su vez cada sociedad, viste, estamos en un campo en que las palabras son muy complejas para expresarlo, pero cada cultura, cada sociedad va a establecer, digamos, determinados modos de sujeto y también va a establecer los parámetros en que es pensada o sentida la mayor felicidad, mayor satisfacción en esa cultura. O sea, ahí va otro tema súper difícil que ya nos estamos alejando de Foucault, pero no importa de lo de Foucault, pero es, claro, cómo es esa relación entre culturas, ¿no? Cómo una cultura ve la otra cultura. Y ahí yo te preguntaría, por ejemplo, el tema de las patologías mentales, psíquicas, digamos, de la vida psíquica, ¿depende de la cultura? Porque no lo sé, es una pregunta de verdad. Por ejemplo, en una cultura premoderna, digamos, donde el individuo no está diferenciado, eh, no se daría, por ejemplo, no sé, una patología como la psicosis, que tiene que ver justamente con con ese no corte, con esa no separación de la madre o el primer gran otro, quien sea que ocupe ese rol, o se daría igual. No, yo creo que no se daría, porque digamos, psicosis no es algo, eso sí seguro, psicosis no es algo natural. Psicosis es una manera de, de leer cierto modo de subjetividad. En otra cultura se va a leer de un modo muy distinto, entonces no va a existir la psicosis. No, pero una cosa es que le pongan un nombre distinto y otra cosa es que el fenómeno no exista. No, lo que pasa es que ahí yo creería que si digamos, no creo que el fenómeno exista más allá no es solo el nombre, es los discursos y las prácticas que sostienen ese nombre. Ahí yo estoy en desacuerdo. Ahí yo pienso. Que bueno, Mira, primera vez que estamos en desacuerdo así como. mentira, no es la primera. Por lo menos así explícitamente. No, ahí yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que hay cosas que obviamente van cambiando a lo largo de las épocas y todas en realidad se van nombrando o no.
pero el hecho de que uno pueda nombrar ciertos fenómenos o cierta estructura psíquica como psicosis es porque ese fenómeno existe. No estoy de acuerdo. Qué bueno, no estamos de acuerdo. ¿Y cómo lo explicas vos? No, existe, no es que no existe, no existe universalmente. La psicosis es algo que existe en determinada manera, en determinados dispositivos de pensar al sujeto. Fuera de esos dispositivos no existe la psicosis. O sea, vos No pensás... es que digamos, no sé, en la Roma clásica no la habían descubierto. No existía la psicosis. Como no existía la homosexualidad, por ejemplo. Entiendo que cambia, pero, por ejemplo, no sé, vos pensás que no había gente en la Roma clásica que tenía alucinaciones. Y no lo sé, tendría que saber mucho más de lo que sea la Roma clásica, pero creería que no. Que no Porque había... la alucinación también es algo, no es algo natural la alucinación, es toda una manera de pensar la alucinación. No sé si tiene mucha manera de pensar. Sí, claro que tiene mucha, puede ser los entiendo dioses que te hablan. Se puede, y bueno, pero claro, por decir, los dioses que te hablan, pero todos escuchaban los dioses que le hablaban, Algunos privilegiados posiblemente. posiblemente. Entonces Por no eran ejemplo, psicóticos, eran privilegiados que escuchaban los dioses que les hablaban. por eso digo, no se llamaban psicóticos, pero el fenómeno de la alucinación existía. No. ¿Por qué Existía, digamos, no, para mí el fenómeno de la alucinación existe en un contexto donde eso tiene sentido, si no, no existe el fenómeno de la alucinación. En eso yo no estoy de solamente acuerdo. en Roma, está buenísimo. No sé si existe, por ejemplo, en China, capaz que existe, no lo sé. Me intriga mucho cómo funcionan esas cosas en otras culturas. Y por ejemplo, mira, te doy otro ejemplo. Viste que se suele decir mucho en la transmisión del análisis que muchas de las brujas o mujeres poseídas de la Edad Media eran histéricas. Leídas desde nuestras coordenadas, sí. Bueno, Pero eran histéricas. ¿no es un fenómeno parecido? En donde Es que yo no estaría muy de acuerdo en pensar que eran histéricas. yo tampoco sé si son histéricas, pero no es un fenómeno parecido donde decís, se creía que eran brujas o se creía que era tal cosa, Claro, pero en realidad eran Pero histéricas. yo creo que esa es una lectura donde, digamos, que está diciendo, desde mis coordenadas de pensamiento, eso que en aquel entonces era bruja, ahora es histérica, suponete. Ujú. Pero en aquel entonces no eran histéricas. Entiendo que no eran histéricas. Claro, vos estás pensando que ahí sí estás pensando, y ahí diferimos, que había una esencia que digamos, que después como que se descubre. Para mí sí. No, para mí no. Para mí está... no me acuerdo si era Platón o qué filósofo griego era, que cita a Lacan, porque yo lo leí de Lacan esto en realidad, que decía como que el pensador, digamos, es el que mejor puede poner los conceptos donde van, como si fuera un buen carnicero que corta en la articulación justo. ¿Viste? Como poder delimitar y decir, claro, este fenómeno en general se da con esta cosa. Y creo que ese es el gran progreso, perdón por todos los... Sé que en el psicoanálisis hay tanta gente que piensa de forma así como tan abierta, que para mí es demasiado abierta, que le tienen como cierto rechazo al discurso científico, incluso positivista. Para mí tiene muchísimo valor el discurso científico, y para mí justamente el gran valor que tiene el discurso científico es poder agrupar esta serie de fenómenos, describirlos y decir, bueno, mira, están estos patrones. Claro, lo que Vos pasa podés es pensar que, lo que claro, quieras, pero están estos patrones. Claro, lo que pasa es que el discurso científico también es algo históricamente situado y que es una manera de relacionarse con el mundo con la cual yo en gran medida simpatizo, pero entiendo que no necesariamente todo ser humano y toda cultura se va a relacionar con el mundo con el discurso científico, No. y que tampoco es la única manera de vincularse con la realidad. Eso estoy de acuerdo, pero si vos desde el discurso científico haces un par de cálculos y llegás a la luna, eso significa algo. Eso significa que llegaste a la luna, claro. Eso significa que estás captando la realidad en sus fundamentos. Que puedes hacer un cálculo y mandar un cohete. Bueno, vos sabés que llegue a que la hablando luna. con una científica justamente, pero científica de ciencias duras, por caminos que ahora no creo que pueda reproducir también, ella no piensa eso. ¿Qué piensas? Que es una hipótesis que por ahora funciona. Pero que la realidad, digamos, ella digamos, me decía que no cree que... No sé si la realidad es eso. Es la hipótesis que por ahora funciona. Podría ser refutada. Es que obvio, siempre puede ser refutada. Yo no digo que esa es la verdad última.
Ahora, yo quiero volver un momento al texto de Foucault. Y esto tiene que ver con una especie de... Quiero volver a una especie de debate que yo tengo a veces con cierta manera de pensar el psicoanálisis que tiene que ver con el caso por caso. Que absolutamente, digamos, no es que yo no esté de acuerdo que el psicoanálisis es caso por caso. Incluso es un debate con algunos discursos que no son psicoanalíticos, que es, por ejemplo, cuando se dicen cosas del estilo de, bueno, como diríamos, cada uno tiene que encontrar su propia forma de ser varón, ¿no? Que, digamos, parece que dio un salto, pero está otra vez el tema de la esencia ahí. Uh-huh. Está, digamos, ¿qué hay sería? Una esencia de ser varón. Tengo que yo encontrar mi propia manera de conectar con la esencia de ser varón. Y me parece que cuando ponemos solo, no porque no sea importante el acento, porque siempre, históricamente, obviamente, cada varón, cada mujer, bueno, ahora por suerte el espectro se abrió, cada persona trans tiene que encontrar su propia forma, como así su propia forma de ser psicoanalista, de ser argentino, de ser, no sé, productor de música, como Nick que está acá, que nos está mirando. O sea, cada uno tiene que encontrar obviamente su propia forma. Pero siempre es en relación a una generalidad. O sea, no es que... Porque si no, creo que recaemos por la vía del caso por caso en el individuo. O sea, esa persona tiene que encontrar en sí mismo, pero lo que pasa es que ese sí mismo nunca está deslindado de lo que cada momento histórico dice de qué es ser varón, de qué es ser mujer. Es que si vos decís... La forma de cada uno de ser varón no es de ser cualquier cosa, es de ser varón. Entonces vos estás hablando como de una especie de esencia de ser varón, ahí medio platónicamente, como diciendo hay una idea, un concepto que sería como la esencia de ser varón, y después hay como accidentes donde cada uno participa. Claro, pensado platónicamente sería así. Uh-huh. Ahora uno podría pensar, bueno, dentro de estos parámetros que esta cultura marca de lo que es ser varón, digamos, hasta ahora creo que todas las culturas marcan, que todas las que yo conozco al menos, formas de ser varón y de ser mujer. Si esto durará o no lo sabemos. A mí me gustaría que dure, pero eso a mí me gustaría, o sea, no significa más que eso. Pero siempre, digamos, tu ser varón va a estar en relación, o tu ser mujer, o tu ser varón trans, o tu ser travesti, va a estar en relación a los discursos que están... Yo creo que Foucault apunta a eso. Digamos, no es que nos vamos a liberar porque vamos a llegar a una esencia más allá de cualquier discurso, pero también ahí, digamos, insistiría, ese discurso está sostenido desde mecanismos de poder, está sostenido desde instituciones, desde... las formas de que cada clase social define lo que es ser lo que sea. Uh-huh. ¿Viste? Varón, comerciante, argentino, cada una de las cosas que te pueden ir definiendo. Entonces me parece que lo que está planteando Foucault, que fíjate que en ese párrafo que yo leí, él no es que dice no hay posibilidad de liberarse. Lo que está diciendo es hay que ser prudentes. Tal cual. Que yo entiendo que lo que está diciendo es que, por lo menos es mi lectura, que si uno se libera, digamos, dentro de las condiciones que cada momento histórico ofrecen, más, y esto no lo dice Foucault, lo digo yo, más la creatividad de cada uno. Perdón, repetí porque no entendí eso. Claro, digo, la liberación no es una liberación absoluta, eso es un disparate, o sea, no es que de golpe voy a inventar todo, porque yo mismo estoy inventado en algún sentido por algo muy, muy difícil de resumir, pero en donde está incluido todo esto que venimos diciendo, incluido el deseo de los otros significativos que te fundan, lo cual no es un detalle menor, por eso cité el Edipo. Pero la liberación me parece que tiene que ver con poder hacer otro juego, pero dentro de esas coordenadas que no son solo caso por caso. Es un juego entre lo singular y lo general, y tal vez lo universal también. No sé si te entiendo, pero estoy de acuerdo, me parece, a dónde vas. Pero a ver, explícame de vuelta esto de lo que no estás de acuerdo con el caso por caso. No estoy de acuerdo si el caso por caso nos lleva a la idea de que yo voy a definir en mí mismo y a mí mismo lo que es ser argentino, varón, psicoanalista. No, o sea, soy psicoanalista en relación al campo del psicoanálisis. O sea, que hay un diálogo con cierta cosa estable en el discurso cultural de lo que sería ser argentino, ser varón, claro, etc. Pero no es solo estable, es lo que te funda como
Claro, sí, O sí. sea, porque no es un estable de algo que no tiene nada que ver con vos. Uno es sujeto en primera instancia a partir de todas esas regulaciones. Y en realidad estable no es porque va fluctuando también, pero entiendo lo que va así, como que uno es en parte un efecto y a la vez añade una respuesta singular a ese, de Claro. lo que es efecto. A ver si dicho este modo se capta más lo de donde voy. Digo, si yo digo simplemente y sin darle otro contexto, yo tengo que encontrar en mí mismo la forma de ser varón, el problema es que ese mí mismo no existe primero para empezar. Y que no lo puedo encontrar, yo no voy a fundar el concepto de varón. Es en relación a las distintas versiones, porque tampoco hay una versión Ujú. de ser varón, de relación o ser mujer o ser lo que sea, digo, ser psicoanalista. En relación a las versiones que hay, yo me voy a tener que encontrar mi propio lugar y ahí sí creo que puede haber, yo sí creo que puede haber un margen de libertad. No sé vos qué pensás en ese sentido. Y estoy tratando de captar exactamente a dónde vas. Yo creo que hay un margen de libertad ahí. Vos decime si te estoy captando igual, ¿eh? Yo creo que hay un margen de libertad ahí. Pero creo que lo que da la pauta en últimas es cómo te sentís. O sea, si de repente encontrás algo que te das cuenta que funciona por alguna razón que capaz no comprendés, y eso te da la pauta de que, bueno, se ve que por acá es donde me siento más libre, donde me siento más pleno, o algo por el estilo. Y ahí surge para mí la pregunta de, eso no es una cuestión filosófica de yo elegí este pensamiento porque me parece estéticamente que queda mejor con no sé, este estilo discursivo o no, sino que simplemente una respuesta que hasta te puede sorprender, que vos no controlás conscientemente, de por dónde te sentís mejor. Y ahí yo me pregunto si no hay como una especie de, no sé si esencia, pero algo que cada uno tiene que descubrir. Totalmente. ¿Me entendés? Yo diría esto, lo mismo creo que dicho de otro modo, a ver si ahí se capta un poco más. Lo que no dice Foucault, no sé si lo pensaba o no, pero no lo dice y yo diría, no sé si estoy de acuerdo, pero así rápido diría, no lo dice porque no es psicoanalista y no es el campo en donde está haciendo foco, es que hay actos que yo diría que claramente te hacen más libre. Y eso lo diría incluso por experiencia personal, digamos. Yo claramente me siento muchísimo más libre y que cada vez que hice un acto, y estoy dándole acto el sentido fuerte de la palabra, gané en libertad. Ni hablar. Yo creo ahí, esto ya lo dije en los dos videos que hice en la Asociación Libre acerca de la libertad, pero el concepto de libertad que a mí me interesa, porque después hay muchas cosas que se pueden discutir, como por ejemplo, uno no es libre de elegir su deseo, para nada. Uno no es libre de elegir dónde nació, del contexto cultural, y todo lo que puede haber en juego, que son muchísimas cosas. Creo que en psicoanálisis nos interesa la sensación subjetiva de libertad que adquiere el sujeto cuando recorre cierto camino, cuando se permite ciertas cosas. Mira, me permito diferir un poquito. De vuelta. Que es, yo creo que a veces uno es más libre, no creo que sea una sensación subjetiva. Me parece que hay actos que te hacen más libre, que no es solo un sentimiento, una sensación. Hay como algo que yo me atrevería a llamar objetivo, así de tipo rápido. Como una libertad real, así como... Y no sé, pero creo que cualquier analista tiene esa experiencia, ¿no? Vamos a excluir el propio análisis o la propia experiencia, pero cuando uno escucha a un analizante que a partir de cierto acto gana libertad, eso creo que cualquier analista tiene esa experiencia, ¿no? De sentir como alguien, de pronto, cuando se animó a eso que hace rato quería y no se animaba, y dio ese paso, por eso digo el acto, ese acto yo creo que te hace más libre. Es que yo ahí difiero de que estamos difiriendo. Ok. No, yo creo que estamos diciendo algo parecido, pero con otras palabras, que es cuando yo digo sensación subjetiva de libertad, no estoy diciendo que esa es una sensación falsa. Simplemente estoy diciendo que no cualquier acto te hubiese dado esa sensación. Te da esa sensación, mira, ese acto. Capaz lo que está diciendo es que es la libertad que uno gana como sujeto. Claro, es la libertad que uno gana como sujeto, pero uno no elige qué acto le da libertad. Eso creo que le toca.
uno no es libre de elegir, yo voy a hacer este acto, yo voy a elegir por dónde está mi libertad. No, uno medio que está condenado a decir, bueno, por alguna razón lo que yo siento que me daría sentir libre es esto. Claro, Y a veces es incluso, perdón, a veces eso que uno lo haría sentir libre a uno, no sé si lo estoy diciendo demasiado abstracto, aquello que a uno lo haría sentir libre es algo contra lo que uno se resiste un montón y uno quisiera que fuera distinto. En ese punto es donde yo digo, no hay libertad del sujeto. El sujeto, si pudiera elegir, capaz elegiría otro camino para sentirse libre, pero le tocó ese. En ese sentido no hay libertad, pero por alguna razón subjetiva le genera la sensación de libertad. Y voy a decir una cosa más, y yo creo que ya tenemos que ir cortando porque tenemos una propuesta, nos pasamos 4 minutos, pero yo diría que lo que dice Foucault es un gran antídoto contra las trampas del narcisismo. Es un gran antídoto que es creer, digamos, que esa libertad es una especie de libertad absoluta en donde uno sacaría una especie de esencia que no depende de nadie. Lo que te está diciendo es, no, digamos, lo que vos sos está fundado por un montón de otras cosas. Y lo que le agregaría a lo que dice Foucault, porque tal vez lo diga en otro lugar, no ese recorte, no me acuerdo eso, es esto que estamos diciendo. Pero eso no quita que no haya un acto de libertad de este modo que lo estamos pensando. Uh-huh. No, 100%. Y mira, para finalizar, además algo que me quedó pendiente desde el principio del video, porque yo sé porque además lo aprendí de vos, pero lo que Foucault llama técnica de sí, ¿qué sería para la gente que nos escucha? Y a él le entusiasma mucho todo. Creo que sobre todo le entusiasmó cuando él empieza a estudiar mucho la filosofía de la antigüedad grecorromana, que es cuando alguien hace un trabajo sobre sí mismo, como digamos, como se toma a sí mismo como obra de arte, ¿no? Como hace un trabajo sobre sí para lograr una meta, digamos, subjetiva. A eso que más o menos así súper rápido te diría que es el trabajo sobre sí. Me acuerdo. Y yo lo que me acuerdo te había dicho en ese momento, pero te lo devuelvo a decir ahora a ver qué pensás, es que una de las cosas, porque habíamos hecho un grupo de estudio de esto. Exacto. De la historia de la sexualidad volumen sí. 4. Había quien preguntaba, ¿el psicoanálisis es una técnica de sí? Y yo lo que decía es, puede serlo, pero para mí la diferencia que hay entre el psicoanálisis y esto que vos describís es que lo que vos describís pareciera que el fin es algo como muy consciente, como que vos sabés hacia dónde apuntás, mientras que en el psicoanálisis medio que te entregás al proceso y descubrís y a veces no estás muy de acuerdo con lo que sale. O sea, al final terminamos acordando. ¿Viste cómo es? Bueno, ¿vamos a finalizar? Vamos a terminar. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias a la gente que nos siguió en vivo en Instagram. En la próxima me va a tocar a mí. Decimos chau a la gente del podcast, pero no decimos chau a la gente del vivo. Ahora vamos a responder sus preguntas. En la próxima me tocará a mí traer una frase. Gracias, Josh, increíble frase la que trajiste y todo el debate que se armó. Buenísimo. Adiós. Adiós.